Ve a comprarte unas buenas botas de lluvia y empieza a almacenar comida, porque un El Niño Godzilla podría estar en camino. Si realmente sucede, partes del sur de Estados Unidos y del sur de Europa podrían verse golpeadas por lluvias intensas y enfrentar un riesgo mucho mayor de inundaciones. Lo mismo aplica para Sudamérica. Una serie de tormentas catastróficas podrían inundar carreteras y provocar enormes deslaves en países como Perú y Ecuador. Mientras algunos lugares lidian con demasiada lluvia, otros podrían no recibir nada. Indonesia y Australia, por ejemplo, podrían sufrir sequías severas, lo que causaría incendios forestales masivos y acabaría con sus reservas de agua. Los expertos creen que El Niño podría ocurrir entre junio y agosto de 2026 y quedarse hasta fin de año. Incluso, hay una probabilidad de 1 en 3 de que se convierta en un Super El Niño para finales del otoño. O sea, una versión realmente intensa y catastrófica de este evento, también conocida como El Niño Godzilla. El problema es que, aunque estés en una parte del mundo que no se ve afectada directamente por este fenómeno, podrías ver sus consecuencias de todos modos, porque puede arruinar cosechas y causar escasez global de alimentos. Eso hace que tus compras del diario, como arroz, café y azúcar, sean mucho más caras. Nadie quiere eso, pero no es como que podamos evitar El Niño. Es simplemente una parte natural del clima de la Tierra que ha ocurrido durante millones de años. Todo comienza en el Océano Pacífico, y como este océano es tan enorme, lo que pasa ahí se extiende por todo el planeta. Verás, bajo condiciones climáticas normales, los vientos tropicales soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador, empujando el agua cálida de la superficie desde Sudamérica hacia Asia. Conforme esa agua cálida se aleja, agua fría sube desde las profundidades del océano para ocupar su lugar. A este proceso le llamamos surgencia. Pero a la Tierra siempre le gusta sorprendernos, ¿no? Entonces, de vez en cuando, un ciclo conocido como enos aparece y rompe esas reglas. Este ciclo natural se divide en 3 fases: la niña, el niño y una etapa intermedia donde las cosas están relativamente tranquilas, conocida como enos neutral. La niña es la fase fría. Cuando ocurre, esos vientos tropicales se vuelven aún más fuertes de lo normal, empujando más agua cálida hacia Asia. Cerca de las Américas, agua superfría de las profundidades del océano sube rápidamente a la superficie. Esto desplaza la corriente en chorro, esos vientos de gran altitud que dirigen nuestro clima, más hacia el norte. Para Estados Unidos, un año de la niña generalmente significa un sur más cálido y seco, y un norte mucho más frío y lluvioso. También tiende a hacer que las temporadas de huracanes en el Atlántico sean mucho más activas y peligrosas. El Niño es exactamente lo opuesto. Es la fase caliente. Es cuando los vientos tropicales se debilitan o incluso se invierten. Las temperaturas de la superficie del mar pueden alcanzar 5 grados centígrados por encima de sus niveles normales. En vez de ser empujada, toda esa agua cálida fluye de regreso hacia el este, hacia las Américas. Esto jala la corriente en chorro mucho más al sur de donde normalmente está, y eso cambia el clima por completo. Las zonas del norte de Estados Unidos y Canadá se mantienen más cálidas y secas de lo normal, mientras que el sureste y la costa del Golfo se empapan con lluvia constante e inundaciones. Los episodios del Niño y la Niña tienden a ocurrir cada 3 a 7 años, y cada fase suele durar alrededor de un año. Pero no esperes un calendario fijo. A principios de 2026, el mundo está observando cómo todo se desarrolla otra vez. Una La Niña débil por fin se desvanece, y poco a poco se está convirtiendo en un El Niño, y los expertos creen que podría ser uno muy fuerte. Todas las señales del océano y la atmósfera muestran un patrón poderoso del Niño, ganando fuerza conforme nos acercamos al otoño. Si el agua sigue calentándose a este ritmo, algunos meteorólogos creen que este evento podría ser excepcionalmente fuerte. Un Super El Niño está en otro nivel. Ocurre cuando el Pacífico se calienta tanto que básicamente desestabiliza el clima mundial. Esto puede provocar cambios climáticos mucho más extremos. En vez de solo un poco más de lluvia, tienes inundaciones masivas. En vez de un periodo corto de clima seco, tienes una sequía seria. Este evento también empuja tormentas a lugares donde normalmente no llegan, y eso termina afectando a todo el mundo. Si no eres muy fan del verano, tengo malas noticias. Un nuevo El Niño Godzilla probablemente va a empujar las temperaturas globales a niveles récord. Va a ser un calor insoportable. La última vez que el mundo tuvo que lidiar con un Super El Niño fue en 2015. Ese año, el agua del Pacífico se calentó increíblemente, y eso desató una reacción en cadena de desastres alrededor del mundo. La temporada de huracanes fue como nada que hubiéramos visto. Normalmente vemos 4 o 5 ciclones tropicales en el Pacífico,
pero en 2015 hubo 16. Eso es una locura. En un momento, 3 huracanes masivos de categoría 4, llamados Kilo, Ignacio y Jimena, estaban girando al mismo tiempo en el mar. Fue la primera vez desde que empezamos a llevar registro. Por suerte, ninguno tocó tierra. Pero no siempre tuvimos esa suerte. En julio de 2015, el huracán Dolores llevó lluvias récord al sur de California, causando más de $50 millones en daños. Más tarde ese mismo año, el huracán Marty golpeó la costa de México, dejando otros $30 millones en pérdidas. Sudamérica fue golpeada con mucha más lluvia de lo normal. Los ríos en Argentina y Paraguay se desbordaron, obligando a miles de personas a evacuar. Por culpa del Niño, 2015 se convirtió en el año más caluroso registrado hasta ese momento, y trajo sequías terribles. En Etiopía, por ejemplo, algunas partes del país recibieron menos de un tercio de su lluvia habitual. Las cosechas fallaron a lo grande, y más de 8 millones de personas se quedaron sin suficiente comida. Entonces, ¿vamos a enfrentar algo así de intenso otra vez? Bueno, es difícil decirlo. La mayoría de los expertos coinciden en que un El Niño sí viene, pero aún no estamos seguros de su intensidad. Los datos tempranos muestran de todo, desde un evento débil hasta un super El Niño récord. Los científicos lo están vigilando de cerca, pero necesitan unos meses más para ver cómo se comporta realmente. Se espera que El Niño aparezca para el verano. Normalmente no sentimos los efectos de inmediato, pero como este se está moviendo tan rápido, podríamos empezar a ver clima extraño antes de lo usual. Un gran cambio que podemos esperar tiene que ver con la temporada de huracanes del Atlántico, y esas son buenas noticias para Estados Unidos. Generalmente, El Niño reduce el número total de huracanes en el Atlántico. Esto se debe a que crea alta presión atmosférica y vientos más fuertes en las alturas, que básicamente destrozan las tormentas antes de que puedan crecer. En esta parte de Estados Unidos, esto hace que toda la atmósfera sea más estable, lo que impide que pequeñas tormentas se conviertan en huracanes gigantes. Pero el impacto principal del Niño suele ocurrir en invierno y afecta la nieve. Si vives en el norte de Estados Unidos o en el medio oeste, probablemente verás mucha menos nieve de lo normal. Claro. Todas estas son solo predicciones basadas en lo que pasó en años anteriores, pero no es una ciencia exacta. Al fin y al cabo, nunca vemos exactamente el mismo clima 2 años seguidos. Y cuando le añades un El Niño a la mezcla, las cosas se vuelven aún más impredecibles. Una cosa es segura: como este fenómeno afecta a millones de personas, los expertos tienen que vigilarlo de cerca cada año. Los pronósticos estacionales para el Niño y también para la Niña muestran cómo es probable que cambie el clima, ayudando a las autoridades a planear con anticipación sus necesidades de energía y agua. Así, las ciudades pueden prepararse para lluvias excesivas o sequías severas, y los agricultores saben qué esperar para sus cosechas. Pero lo más importante, las alertas meteorológicas permiten que la gente encuentre refugio y que las comunidades se preparen antes de que lleguen los desastres. Y eso salva vidas. Los científicos acaban de detectar algo inusual extendiéndose por el Océano Pacífico. Una masa gigantesca de agua anormalmente cálida se expande rápidamente cerca del Ecuador, y algunos investigadores dicen que muestra características asociadas con las etapas iniciales de un evento de El Niño potencialmente poderoso. El descubrimiento está atrayendo la atención porque el Pacífico no solo se está calentando. En algunas zonas, las temperaturas han subido muy por encima de los niveles normales en una región enorme que abarca miles de kilómetros. Y cuando algo así sucede en el Pacífico, los efectos rara vez se quedan allí. El Océano Pacífico cubre más de 165 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en la masa de agua más grande de la Tierra. Debido a su tamaño, incluso cambios de temperatura relativamente pequeños pueden influir en los sistemas meteorológicos de continentes enteros. Lo que los científicos ven ahora es una reserva creciente de agua cálida, tanto en la superficie como debajo de ella. Según los sistemas de monitoreo oceánico, partes del Pacífico Central y Oriental han registrado recientemente anomalías de temperatura que superan los 2 grados Celsius por encima del promedio. Puede que eso no parezca dramático, pero en un área tan vasta representa una cantidad extraordinaria de exceso de calor, y ese calor está empezando a moverse.
Los investigadores están particularmente interesados en lo que sucede bajo la superficie. Las mediciones satelitales y las boyas oceánicas han identificado grandes bolsas de agua cálida bajo la superficie que se extienden por miles de kilómetros a través del Pacífico. Estas reservas ocultas suelen actuar como combustible para el desarrollo de los eventos de El Niño. A medida que el calor sube hacia la superficie, puede fortalecer los cambios atmosféricos y amplificar las perturbaciones climáticas en todo el mundo. Aquí es donde se pone serio. Varios de los niños más fuertes registrados empezaron con patrones similares. Los eventos de 1982-83, 1997-98 y 2015-16 iniciaron con anomalías cálidas en expansión antes de alterar el clima global por meses. El evento de 1997 fue uno de los desastres climáticos más costosos registrados, causando más de $30,000 millones en daños globales. Inundaciones, sequías, pérdida de cosechas y tormentas extremas afectaron a países de varios continentes. Los científicos no dicen que las condiciones actuales vayan a alcanzar necesariamente ese nivel, pero sí dicen que las similitudes son difíciles de ignorar. La razón por la que El Niño atrae tanta atención es porque reorganiza eficazmente partes del sistema climático de la Tierra. Normalmente, los vientos alisios empujan el agua cálida del Pacífico hacia Indonesia y Australia. Durante El Niño, esos vientos se debilitan, permitiendo que el agua cálida se extienda hacia el este, hacia las Américas. Ese cambio altera los patrones de lluvia, las tormentas, las temperaturas y la circulación oceánica a escala global. En algunas regiones provoca inundaciones destructivas, en otras, sequías severas. Y como la atmósfera está interconectada, los efectos pueden aparecer a miles de kilómetros del propio Pacífico. Lo que hace que la situación actual sea inusual es que ocurre en un periodo en que las temperaturas oceánicas baten récords. En los últimos años se han pulverizado múltiples récords de temperatura en los océanos. Investigadores dicen que los océanos actuales contienen una cantidad de calor almacenado sin precedentes respecto a décadas previas. Ahora, un fenómeno de El Niño podría estarse formando sobre esa base que ya de por sí es elevada. Científicos climáticos creen que esta combinación podría amplificar ciertos climas extremos si el calentamiento continúa. Las agencias meteorológicas de todo el mundo están incrementando sus esfuerzos de monitoreo. Satélites, boyas, sensores submarinos y modelos atmosféricos se usan continuamente para rastrear la evolución del calentamiento. El objetivo es simple: determinar si esto es solo un fuerte El Niño o el comienzo de algo mucho más grande. Varias regiones podrían sentir los efectos primero. Partes de Sudamérica suelen experimentar un aumento de las lluvias durante los años de El Niño intenso. Australia e Indonesia se enfrentan con frecuencia a un mayor riesgo de sequía. Partes de Norteamérica pueden ver patrones de tormentas invernales alterados, mientras que algunas regiones de ciclones son más activas. Los impactos exactos siguen siendo inciertos, pero una cosa está cada vez más clara. Los científicos ya no están viendo una anomalía meteorológica localizada. Están observando un patrón climático lo bastante potente como para influir en gran parte del planeta. Y ahora, ese patrón parece crecer porque bajo el Océano Pacífico una enorme cantidad de calor se está posicionando. Y si las tendencias actuales continúan, los mapas meteorológicos del mundo podrían verse muy distintos en los próximos meses. La Tierra no es una esfera perfecta, eso lo sabemos. Pero el verdadero misterio está a kilómetros bajo nuestros pies. Muy debajo de la corteza, el planeta se ha enfriado durante miles de millones de años, pero no de manera uniforme. El lado del Pacífico pierde calor más rápido, mientras que el lado africano retiene ese calor por más tiempo. Esa diferencia es la razón por la que la Tierra sigue inquieta, con terremotos desgarrando el suelo y fuego volcánico rompiendo la superficie. Piensa en la Tierra como un motor enorme que se apagó. El exterior se enfría primero, pero en el interior profundo, el calor persiste. Ese calor interno es energía residual de cuando se formó el planeta, y desde entonces ha tratado lentamente de escapar. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que la Tierra perdía calor de manera uniforme en todas direcciones. Caliente en el centro,
enfriándose lentamente en todos lados. Pero cuando un equipo de la Universidad de Oslo hizo simulaciones retrocediendo 400 millones de años y rastreó por dónde escapa el calor, vieron algo muy diferente. El enfriamiento no era simétrico para nada. Un lado del planeta lo hace más rápido que el otro. La diferencia es notable. El hemisferio del Pacífico, dominado por el océano más grande y profundo del mundo, se ha enfriado unos 50 grados Kelvin, es decir, unos 50 grados Celsius de diferencia, comparado con el lado de África y Eurasia. La razón es básicamente aislamiento. África y Eurasia están sobre una corteza continental antigua de varias capas. El lado del Pacífico es lo opuesto. Es mayormente océano, descansando sobre una corteza mucho más delgada, donde el calor escapa fácilmente. Además, el agua fría del mar encima extrae ese calor sin parar. Como el lado del Pacífico se enfría tan rápido, la roca en las profundidades se vuelve pesada y se hunde hacia el núcleo. Es como una banda transportadora gigante en cámara lenta que arrastra la corteza terrestre con ella. El material pesado se hunde y al hacerlo, jala los bordes de las placas tectónicas, creando tensión, fosas, terremotos y cadenas de volcanes. La mayoría de los terremotos y volcanes de la Tierra ocurren en un gran anillo llamado el Cinturón de Fuego. Aquí es donde el fondo oceánico se enfría, se vuelve pesado y se hunde en el planeta. Toda esa roca que se hunde viaja miles de kilómetros hasta chocar con una estructura masiva del tamaño de un continente, justo cerca del núcleo terrestre. Los científicos llaman a esto una masa, porque el pesado fondo oceánico cae constantemente sobre ella. La masa del Pacífico está aplastada y fijada, pesada e inmóvil. Pero la otra mitad del mundo hace exactamente lo opuesto. Bajo África, no hay muchas placas hundiéndose que actúen como peso. Sin esa presión manteniéndola abajo, la masa africana puede crecer alta y ligera. Empuja hacia arriba, levantando el suelo desde abajo y transformando todo el continente. De hecho, esa burbuja ascendente ya está empezando a desgarrar la superficie. En África Oriental, una grieta enorme conocida como el Gran Valle del Rift se está abriendo lentamente, mientras el suelo es empujado desde abajo. Eventualmente, la presión será tan alta que África literalmente se partirá en dos, permitiendo que un nuevo océano llene el espacio. Hay una teoría fascinante que sugiere que estas masas podrían ser los restos de un antiguo planeta llamado Theia. Algunos investigadores creen que Theia chocó con la Tierra hace miles de millones de años, y mientras parte se desprendió para formar la Luna, algunos fragmentos pesados pudieron hundirse dentro de nuestro planeta. Entonces, la razón por la que nuestro interior es tan desigual podría ser que literalmente tenemos pedazos de otro mundo enterrados dentro del nuestro. Pero eso es solo una teoría arriesgada. Sea cual sea su origen, estas masas importan porque dividen al planeta en dos comportamientos diferentes. En el lado del Pacífico, las placas frías siguen hundiéndose y acumulándose. En el lado opuesto, el calor se acumula en las profundidades y empuja hacia arriba con el tiempo. Una mitad está dominada por movimiento descendente, la otra por movimiento ascendente. Y este desequilibrio no se detiene en el manto. Aparece en el centro mismo del planeta, porque el núcleo interno de la Tierra sigue creciendo. El hierro líquido a su alrededor gradualmente se solidifica y se adhiere al núcleo. Este proceso no avanza al mismo ritmo en todas partes. Un lado del núcleo interno crece más rápido que el otro. Podría sonar como si fuera a desequilibrar al planeta, pero no es así. El interior de la Tierra no es rígido como una bola de metal sólido. Con el tiempo, el material interno puede moverse gradualmente. La gravedad jala todo hacia el centro, ayudando a que todo sea más uniforme y manteniendo el núcleo bastante redondo. Pero bastante redondo no significa perfecto. Si quieres un ejemplo real de qué tan desigual es la Tierra por dentro, mira el Océano Índico. Donde hay más masa bajo tierra, la gravedad jala un poco más fuerte. Donde hay menos masa, jala menos. En medio del Océano Índico hay una enorme anomalía llamada el hoyo gravitacional del Océano Índico. En ese punto, la atracción terrestre es más débil de lo normal, tan débil que no puede mantener la superficie del océano al nivel usual. El agua en realidad se hunde. No lo notarías navegando, pero técnicamente estarías unos 90 metros más abajo que el resto de los océanos del mundo. Es un valle invisible en el mar, causado completamente por masa faltante en las profundidades del planeta. Sin embargo, la Tierra no es el único mundo que esconde un interior desordenado tras una superficie lisa. Incluso la Luna es así.
Durante miles de millones de años, la gravedad terrestre frenó la rotación de la Luna hasta que quedó fija, manteniendo una cara permanentemente apuntando hacia la Tierra. Eso es lo que conocemos como el lado cercano y el lado lejano. Esto importó al inicio de la historia lunar. El lado cercano siempre miraba hacia la Tierra, mientras el lado lejano siempre miraba al espacio profundo. Esa configuración a largo plazo afectó cómo se almacenaba y liberaba el calor dentro de la Luna. Cuando la NASA mapeó la gravedad lunar usando dos naves llamadas Whale, midieron algo llamado el número de Love. Es un valor que indica a los científicos cuánto se flexiona un planeta o luna bajo la gravedad. El número de Love de la Luna resultó más alto de lo esperado, lo que significaba que su interior era más blando de lo que debería. Cuando los científicos analizaron más de cerca los datos de gravedad, encontraron que la mayor parte de esta flexibilidad venía del lado que mira hacia la Tierra. El lado cercano de la Luna es más blando y cálido en las profundidades, mientras que el lado lejano es más frío y rígido. Las mediciones sugieren que el manto del lado cercano es significativamente más caliente y volcánico. Esa diferencia se nota en el exterior. Como el lado cercano era tan caliente y blando, la lava antigua podía atravesar fácilmente la corteza e inundar la superficie. Eso creó esas grandes manchas oscuras que vemos de noche. Por otro lado, el lado lejano permaneció más frío y rígido, así que la lava nunca fluyó de la misma manera. De vuelta en la Tierra, el Pacífico tiene otra peculiaridad que vale mencionar. Nuestro planeta no solo gira en su lugar, orbita el Sol a más de 106,000 kilómetros por hora, y todo el sistema solar se mueve por la galaxia como un carro, atravesando un enjambre de insectos. Durante largos periodos, los objetos que llegan del espacio profundo tienen más probabilidad de golpear el lado de la Tierra que avanza. Y como el Océano Pacífico cubre una extensión tan enorme de ese lado del planeta, naturalmente termina recibiendo más impactos que océanos más pequeños o continentes. Esto crea una extraña coincidencia. El mismo hemisferio que pierde más calor desde adentro es también el cementerio más grande del mundo para cosas que llegan de afuera. Por ser tan vasto y solitario, las agencias espaciales incluso usan sus coordenadas más remotas como cementerio de naves espaciales, en un lugar llamado Punto Nemo. Deliberadamente dirigimos satélites y estaciones espaciales enormes como la Mir para que se estrellen justo ahí. Así que el Pacífico termina recibiendo los golpes de dos direcciones, por accidente del universo y a propósito de nuestra parte. La Tierra es inquieta, los continentes se desplazan, los océanos se abren y se cierran. En unos cientos de millones de años, el mapa lucirá completamente diferente. El Pacífico en realidad se está encogiendo ahora mismo. Eventualmente, las Américas podrían chocar con Asia, y un nuevo océano tendrá que tomar el trabajo de ser el radiador principal del planeta y su parachoques frontal. Pero por ahora, probablemente deberíamos agradecer a ese enorme, frío y desafortunado océano. Son las 7:59 AM cuando un hombre se despierta bruscamente en su cama por una poderosa y misteriosa fuerza. Mientras intenta averiguar qué está sucediendo, una gigantesca columna de agua de 30 metros de altura ya avanza hacia su ciudad natal. En 20 minutos, la mayoría de sus amigos y familiares pierden la vida cuando una pared de agua del tamaño del cielo arrastra edificios, árboles y automóviles. Y esto puede ocurrirte en cualquier momento. Es el día después de Navidad en 2004. Miles de turistas de Europa y América están disfrutando de las playas tropicales en Tailandia, Sri Lanka e Indonesia cuando un poderoso terremoto submarino golpea la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Es un terremoto de magnitud 9,3, el más fuerte jamás registrado en Asia. Provoca uno de los tsunamis más grandes de la historia, el tsunami del día de San Esteban, que se cobra la vida de 230,000 personas en unas pocas horas. La ciudad de Banda Aceh en Sumatra, Indonesia, hogar de 260,000 personas, es la más cercana al epicentro del terremoto. Menos de media hora después del sismo, enormes olas de hasta 10 pisos de altura golpean la ciudad. Más de 60,000 personas pierden la vida de inmediato. La destrucción es tan severa que casi nadie en su camino sobrevive. A continuación, el tsunami golpea Tailandia. Las olas avanzan a una asombrosa velocidad de 804 km por hora a través del Océano Índico. Alcanzan las costas de Phang Nga y Phuket aproximadamente 90 minutos después. A pesar de un intervalo de tiempo tan considerable, tanto los locales como los turistas son tomados completamente por sorpresa. Muchos bañistas incluso caminan hacia la playa, curiosos por la extraña retirada del mar, solo para ser golpeados por una imponente muralla de agua. Casi 5,400 personas, incluidos 2,000 turistas extranjeros, no sobreviven ese día en Tailandia. Una hora después, el tsunami golpea el sureste de India, cerca de Chennai.
Las olas llenas de escombros avanzan kilómetros tierra adentro y se cobran la vida de más de 10.000 personas. Sri Lanka enfrenta una devastación aún peor. La isla pierde más de 30.000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar. La increíble fuerza del tsunami es evidente incluso a gran distancia. 8 horas después, se cobra sus últimas víctimas en Sudáfrica, a más de 8.000 kilómetros del epicentro del terremoto. Allí, olas inesperadas sorprenden a los nadadores. Investigadores del Centro de Investigación de Tsunamis de la NOAA explicaron que la destrucción fue causada por la inmensa potencia del terremoto. Se originó en una falla de megaempuje, que es donde las placas oceánicas pesadas se sumergen debajo de placas continentales más ligeras. Estas fallas son las más grandes del mundo y se encuentran bajo el agua. El terremoto de 2004 rompió un tramo de 1.450 kilómetros de las placas india y australiana, 50 kilómetros bajo el lecho marino. Además, en lugar de un rápido sacudón, el terremoto duró 10 minutos y liberó una cantidad inimaginable de energía. Durante el evento, enormes secciones del lecho marino se elevaron 40 metros hacia arriba, lo que es un montón. Un movimiento tan repentino envió olas ondulantes colosales a través del océano. Imagínalo como tirar una enorme piedra en el agua. Lo que pasa es que las olas de tsunami no son como esas olas de surf que podrías imaginar. No, se asemejan a un río de aguas rápidas y embravecidas que inunda todo a su paso. Si te atrapan, es casi imposible sobrevivir. Si las poderosas corrientes no te arrastran, los escombros flotantes lo hacen. Por eso, durante los terremotos suele haber muchas heridas y menos pérdidas de vidas. Con los tsunamis ocurre lo contrario. Hay muchas menos lesiones que muertes porque es demasiado difícil sobrevivir. Los tsunamis catastróficos como el de 2004 son raros. Por eso India y Sri Lanka no tenían antecedentes de tales desastres. Esta falta de experiencia combinada con la ausencia de sistemas de alerta hizo que las consecuencias del desastre fueran aún más trágicas. La gente no sintió el terremoto porque estaban lejos del epicentro. Y al no haber señales naturales de advertencia, ni alertas oficiales, ni antecedentes de tsunamis, las olas que golpearon las costas abarrotadas tuvieron efectos devastadores. Por cierto, el Océano Pacífico es el más grande del planeta. Es donde ocurren la mayoría de los terremotos y tsunamis. Tsunamis localmente dañinos azotan algunas partes de este océano aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. El 76% de los tsunamis fatales registrados tuvieron lugar en el Pacífico. Y el 99% de las víctimas de tsunamis son causadas por tsunamis locales o regionales que ocurren con mayor frecuencia y golpean rápidamente. Pero entonces surge una pregunta. ¿Podría ocurrir nuevamente un tsunami tan devastador como el del día de San Esteban? Desafortunadamente la respuesta no es muy sencilla. De hecho, se ha establecido un sistema de alerta en el Océano Índico. Su objetivo es advertir a las naciones costeras sobre posibles tsunamis. Sin embargo, el comportamiento humano sigue siendo un desafío crítico. Esto se hizo evidente durante un simulacro real en 2012. En ese momento, muchos residentes de Banda Aceh, Indonesia, simplemente ignoraron las torres de evacuación después de una alerta de tsunami. La gente nunca aprende, ¿verdad? La red de alerta del Océano Índico utiliza sensores de presión submarinos ubicados cerca de las líneas de falla de las placas tectónicas. Estos detectan cualquier cambio y transmiten datos a las boyas de superficie, las cuales los envían vía satélite a los centros de control en tierra. Las autoridades analizan la información y deciden si emiten alertas y evacúan las áreas en riesgo. ASEC, situado sobre una de las fallas más activas del mundo, implementó salvaguardias adicionales. Instalaron sirenas en las ciudades costeras y las personas reciben alertas en sus teléfonos celulares. Además, hay torres de evacuación, estructuras de concreto reforzado capaces de albergar a 500 personas. Son zonas seguras especiales. Las autoridades llevaron a cabo pruebas sobre cuán preparados estaban los habitantes. En 2009, 18 países del Océano Índico participaron en un simulacro de evacuación que simulaba un gran terremoto. Miles de comunidades costeras participaron en este simulacro y los funcionarios concluyeron que el ejercicio había sido un éxito. Avancemos rápidamente hasta la primera prueba real del sistema en abril de 2012. Un terremoto submarino de magnitud 8,6 al oeste de ASEC desencadenó advertencias de tsunami. Y aunque no hubo olas significativas, toda la situación reveló fallas críticas. Muchos residentes ignoraron las torres de evacuación y en su lugar optaron por huir en auto o motocicleta. Esto provocó embotellamientos en toda la ciudad, con personas varadas en áreas vulnerables a un potencial tsunami. Fue un caos. Algunos residentes incluso regresaron a la playa para buscar señales del evento, algo extremadamente peligroso para la vida.
Así que aparentemente aún queda mucho por hacer en cuanto a la supervivencia frente a tsunamis, pero lo que debes saber de memoria son las señales de un evento inminente. Primero que nada está el fuerte temblor del suelo. Los terremotos intensos cerca de áreas costeras pueden generar tsunamis. Si notas que el agua en la playa comienza a retroceder a una velocidad alarmante, exponiendo el lecho marino a arrecifes y peces varados, corre. Luego puede haber sonidos oceánicos inusuales. Ten en cuenta que un fuerte ruido rugiente, similar al de un tren o motor de avión, puede acompañar a un tsunami que se aproxima. Si detectas alguno de estos signos de advertencia, no esperes las órdenes oficiales de evacuación. Abandona de inmediato las áreas costeras bajas y desplázate a terreno más elevado tan rápido como puedas. Si estás en casa, asegúrate de que los miembros de tu familia estén informados sobre el tsunami y sigan la orientación oficial. Debes recordar que los tsunamis generados localmente pueden golpear en minutos, por lo que tienes que actuar con rapidez. Si es un tsunami distante, es posible que tengas más tiempo para evacuar. Si no tienes la oportunidad de trasladarte tierra adentro, refúgiate en edificios altos de concreto reforzado. Evita quedarte en viviendas pequeñas o casas en áreas bajas. Si estás en un bote, mantente alejado de la costa. La actividad de los tsunamis no es tan peligrosa en aguas profundas. Por lo tanto, evita regresar al puerto durante una alerta. Si ya estás en el puerto, consulta con las autoridades portuarias para obtener orientación. Si te resulta posible moverte a aguas profundas, hazlo de manera ordenada. Puede ser más seguro para los propietarios de pequeñas embarcaciones abandonar su nave y dirigirse a terreno más alto. Y siempre prioriza moverte a un terreno elevado sobre salvar tus pertenencias. Si vives en una zona costera, también puedes tomar algunas medidas para proteger tu propiedad de antemano. Dado que la mayoría de las olas de tsunamis miden menos de 3 metros, podrías considerar elevar tu casa, lo que puede reducir los daños. También puedes consultar a un ingeniero para evaluar y reforzar tu hogar. Y por último, no olvides proteger las edificaciones anexas y crear cercas que les permitan a los animales llegar a terrenos más altos. ¿Y si una señal clave del cambio climático no es el calentamiento global, sino el enfriamiento de parte de la atmósfera? Suena un poco al revés, ¿no? Cada año, los titulares advierten que las temperaturas globales suben, los océanos se calientan y las olas de calor son más extremas. Pero muy por encima de nosotros, algo diferente sucede. La estratosfera, una región específica, se ha estado enfriando por décadas, y los científicos por fin saben por qué. Al principio, esto los confundió. Si el dióxido de carbono atrapa el calor, ¿no debería calentarse toda la atmósfera a la vez? Bueno, tal vez, pero la respuesta real depende de dónde te encuentres. Cerca de la superficie terrestre, el dióxido de carbono actúa como una manta aislante. El calor del suelo intenta escapar al espacio, pero el dióxido de carbono absorbe parte de esa energía y la atrapa en la atmósfera inferior. Ese es el proceso que impulsa el calentamiento global. Pero la estratosfera funciona de manera diferente. El aire allá arriba es extremadamente delgado. Las moléculas están muy separadas, y eso cambia la forma en que se mueve el calor. En lugar de pasar energía a las moléculas cercanas, el dióxido de carbono en la estratosfera suele liberar esa energía directamente al espacio. Es decir, muy por encima de la Tierra, el dióxido de carbono pasa de aislante a sistema de enfriamiento. Científicos de la Universidad de Columbia hallaron recientemente la física de este efecto. Descubrieron que el dióxido de carbono interactúa con un rango especial de radiación infrarroja, como una zona ricitos de oro térmica. En este rango, el dióxido de carbono expulsa eficientemente calor al espacio. Al subir sus niveles, este efecto de enfriamiento se intensifica. Las cifras son dramáticas. Desde mediados de los 80, partes de la atmósfera se han enfriado unos 3.5 grados Fahrenheit. Cerca del tope de la estratosfera, las temperaturas bajan unos 14 grados Fahrenheit al duplicarse los niveles de CO2. Esto es importante por más que la ciencia climática. La atmósfera superior influye en los patrones climáticos, la circulación del aire y los satélites en órbita. El enfriamiento cambia la densidad atmosférica, alterando el movimiento de los satélites y la permanencia de basura espacial. Los científicos dicen que estos cambios ocurren más rápido de lo esperado, y hay otro giro. Aunque la estratosfera se enfría al liberar más calor al espacio, la atmósfera inferior todavía se calienta en general.
porque los gases de efecto invernadero siguen atrapando el calor en la superficie terrestre. Así, el planeta experimenta dos tendencias opuestas simultáneamente: calentamiento abajo y enfriamiento arriba. Los investigadores dicen que esto explica uno de los misterios más antiguos de la ciencia climática detalladamente. También mejora nuestra comprensión de cómo funcionan las atmósferas, no solo en la Tierra, sino potencialmente también en otros planetas. Our planet has known terrible floods, powerful tornadoes, destructive hurricanes. Those dangerous natural disasters are familiar to us. Just picture this. Winds howling through the atmosphere at about 500 miles per hour, and they can stick around for weeks. These insane winds have the potential to damage the ozone layer, making our Earth a hostile place for life. It's not some wild Netflix dystopia. These are real-life hypercanes. A hypercane is a hypothetical extreme tropical cyclone the likes of which we've never known. To kick off a cyclone, the sea surface temps have to hit around 122 degrees Fahrenheit, basically hot enough to sear a rare steak. It's tough to imagine, especially since that's nearly 22 degrees hotter than the highest ocean temperature ever recorded. Yep, the hottest ocean water ever was recorded in Kuwait in July 2020. What could cause such a serious increase in temperature? A powerful comet or asteroid impact, an eruption of a supervolcano, or a large underwater eruption. There's even a theory that a series of hypercanes could have sped up the demise of non-avian dinos after the infamous asteroid impact. An important difference between a hypercane and any present-day hurricane is that a hypercane would rise as far as the upper stratosphere. That's up to 25 to 35 miles over the surface of our planet. Meanwhile, present-day hurricanes only go as high as the lower stratosphere, up to 6 miles above Earth. It would make a dramatic, catastrophic difference, but we'll talk more about it later. Hypercanes could gust to 600 miles per hour. For comparison, the most powerful recorded tropical cyclone in terms of maximum sustained winds was Hurricane Patricia. At its peak, it reached a speed of 215 miles per hour. This speed pales in comparison with that of a hypercane. Can you imagine how much destruction such a natural disaster could cause? Should they ever form, hypercanes will also have an enormous lifespan. They could rage for a couple of weeks, if not more. Extremely low pressure inside hypercanes would support massive storm systems the size of North America. At the same time, hypercanes could be as small as 15 miles across. Such relatively tiny formations would lose their strength in no time after wandering into colder waters. On the other hand, the waters after a hypercane could hypothetically remain hot for weeks, hot enough for more hypercanes to form. Since a hypercane would reach far up into the stratosphere, there would be a real chance it could damage Earth's ozone layer. And it would have devastating consequences for life on our planet. The ozone layer absorbs some of the harmful radiation from the sun, preventing it from reaching the planet's surface. Let's just hope to never see a hypercane in our lifetime. Another potential disaster that could seriously harm Earth could be the activity of our very own sun. I mean a massive solar flare. Few natural disasters can wreak as much global havoc. A solar flare wouldn't destroy buildings like a tsunami or earthquake. It wouldn't end lives in the same way an asteroid or a supervolcano would. But if the worst comes to the worst, it would destroy the entire electronic infrastructure of our planet. Recovering from the consequences of this catastrophe would cost trillions of dollars. An incredibly powerful solar flare could cause loads of infrastructures to fail, including communication, medicine, banking systems, and transportation. Earth would be left without electricity for a long time, and people wouldn't be able to reboot the already broken power grids. Water supply systems would be out of order. There would be no food in supermarkets. In 1859, people in different parts of the world woke up in the middle of the night because it was so light outside, they thought it was already morning. The skies were illuminated with colorful auroras. They showed up even in the regions where no one had seen them before, like the Bahamas, Hawaii, or Jamaica. Telegraphs got electrically charged, even though they were disconnected. Fires started in many regions.
In other words, the consequences were already catastrophic, even when technology barely existed. Imagine the avalanche of problems a solar flare could trigger today. Then, there are gamma-ray bursts. You can't come across this kind of radiation in your everyday life. A gamma-ray burst occurs when two neutron stars collide when a massive star collapses. Gamma rays could turn into a serious danger to our home planet. If a gamma-ray burst happened close to Earth, it would likely rip our ozone layer away. And you already know how crucial this layer is. Plus, gamma rays could create ground ozone. This kind of ozone could seep into the ocean since it's water-soluble, and that would lead to a mass extinction of marine life and plants. According to some theories, if a gamma-ray burst occurred within around 200 light-years away from Earth and its jets were pointed directly at us, our planet would be vaporized. If the distance was greater, but still in the Milky Way, the resulting radiation would sterilize all life on the side of the Earth pointing towards the burst. Another catastrophe that could potentially destroy our planet might be a super eruption, an eruption of a supervolcano. Yellowstone Park is located on top of one of those. The last massive eruption in that region happened about 664,000 years ago. The next eruption might be due anytime soon. Luckily, at the moment, there's no evidence that the supervolcano is waking up or getting ready for an eruption. But if it did happen, a massive column of lava and ash would shoot up into the air to a height of several miles. The volcano would keep pumping ash for days on end. But the most dangerous consequences of the eruption for all living creatures would be ash fallout. Buildings and trees would collapse under the weight of this dense substance. In just a couple of days, a 10-foot layer of ash would cover the territory of about 50 miles around the center of the eruption. After the ash got into the stratosphere, the temperatures would start to drop all over the world. The eruption would most likely be rich in sulfur, an effective sunblocker. So soon it would get so cold that there would be no summer in the entire world for a few following years. It would be hard for animals to find food and clean water. Earth could also encounter a wandering black hole, a region in space where gravity is so powerful that not even light can escape its clutches. At the moment, the nearest to us black hole is around 1,500 light-years away. Seems like there's nothing to worry about. Well, until you find out about wandering black holes. Now things definitely get creepier. If such a black hole entered the solar system, Earth would be doomed. Recently, for the first time ever, astronomers have found a solitary wandering black hole in our home galaxy. This space traveler is 7.1 times as massive as the Sun and is now 5,200 light-years away. Scientists discovered wandering black holes before, but those were in other galaxies. This one is the first to pop up in the Milky Way. Giant sinkholes could also swallow entire communities. For example, when one of such sinkholes opened up in the city of New York in the summer of 2022, it pulled a parked van into the earth. And it wasn't the only sinkhole in that area. Local inhabitants reported around 4,000 sinkholes all over the city between July 2021 and June 2022. This kind of problem is also very common in Florida, and it's much more serious than it may sound. Sinkholes open all of a sudden, pulling down everything and everyone that happens to be nearby. Sinkholes appear all over the world. They're totally unpredictable and form without warning. Luckily, experts know what causes them. In some regions, there are vast areas of groundwater. But during droughts, this water dries up, which creates large, empty caverns. After heavy rains, the surface over such a cavern is likely to collapse, creating a sinkhole within minutes. Durante las últimas décadas, la Tierra ha tenido una coincidencia interesante. Los hemisferios norte y sur reflejaban casi exactamente la misma cantidad de luz solar de vuelta al espacio. Pero nuevos datos de la NASA muestran que esa simetría se está desmoronando. El planeta se está desequilibrando de una forma que no habíamos medido antes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cambiará el clima del que dependemos?
Bueno, hablemos de eso. Si partes el mapa a la mitad por el ecuador, te quedan dos pedazos muy diferentes. El hemisferio norte es el lado más lleno, con alrededor del 68% de la masa terrestre del planeta. Tiene los enormes continentes de Norteamérica, Europa y Asia, las arenas del Sahara y las nieves del Himalaya. El hemisferio sur es todo lo contrario, es un mundo de agua. Aparte de la Antártida y una parte de Sudamérica, es casi por completo un océano profundo y oscuro. De hecho, hay un punto en el Pacífico Sur donde puedes viajar miles de kilómetros sin tocar un solo pedazo de tierra. Esta zona es hogar del polo oceánico de inaccesibilidad, mejor conocido como el Punto Nemo. Es tan remoto que si navegaras hasta allá, los humanos más cercanos no estarían en Chile ni en Nueva Zelanda. Muchas veces serían los astronautas de la Estación Espacial Internacional pasando por encima. Es uno de los lugares más vacíos de la Tierra, rodeado por miles de kilómetros de océano abierto. Ahora, cuando la luz del Sol viaja 150 millones de kilómetros y llega a la Tierra, pueden pasar dos cosas. O rebota en el planeta y se escapa al espacio, o se absorbe. Esto se debe a un fenómeno llamado albedo. Funciona exactamente como tu ropa en un día de calor intenso. Las superficies claras actúan como espejos, rebotando el sol para mantenerte fresco. Las superficies oscuras son como esponjas. Absorben esa energía y la convierten en calor. Los humanos ya descubrieron esto a menor escala. Si no lo sabían, muchas casas tradicionales en las islas griegas están pintadas de blanco brillante. Es como una forma antigua de aire acondicionado. La pintura blanca refleja el intenso sol mediterráneo y ayuda a mantener el interior fresco. Las ciudades ahora prueban un truco similar. Lugares como Los Ángeles han gastado millones de dólares cubriendo las calles de asfalto negro con una superficie gris especial para aumentar el albedo de la ciudad. Al hacer el suelo de un color más claro, las superficies pueden enfriarse unos 8 grados centígrados. Ahora, a una escala mucho mayor, a nivel planetario, el hielo, la nieve y los desiertos brillantes actúan como espejos, rebotando la luz, mientras que los océanos son todo lo contrario. Absorben los rayos y almacenan esa energía como calor. Entonces, según la física, el norte con más tierra debería reflejar más luz solar. El sur con más océano debería absorber más. Mientras tanto, al ver la Tierra desde el espacio, un hemisferio debería verse más brillante que el otro. Durante décadas, la NASA ha rastreado la energía de la Tierra usando un sistema llamado CERES, que significa Sistema de Energía Radiante de las Nubes y la Tierra. Estos satélites miden cuánta luz solar llega y cuánta se va. Así fue como descubrimos que la Tierra le hace trampa a la regla del albedo. Piensen en la atmósfera de la Tierra como una batidora planetaria gigante, empujando calor constantemente entre el norte y el sur para evitar que se acumule en un solo lugar. Según los datos más recientes, esa batidora se está quedando atrás. Cuando los científicos analizaron de cerca los datos de CERES, vieron una división clara formándose entre los hemisferios. El hemisferio norte ahora retiene más energía solar que el hemisferio sur. Específicamente, el norte gana alrededor de 3 vatios por metro cuadrado por década más de energía solar que el sur. Sí, suena microscópico, pero multiplica eso por cada metro cuadrado de la superficie terrestre y tienes un motor enorme de calor que podría hacer el clima completamente impredecible. Ahora, uno esperaría que las nubes contraatacaran reflejando más calor al espacio, pero los datos muestran que la respuesta no ha sido suficientemente fuerte. Así que la energía extra sigue acumulándose en el hemisferio norte. Y esto es muy importante, porque el calor es lo que mueve el clima. El aire caliente sube y empuja vientos y tormentas alrededor del planeta. Si un lado del planeta genera más presión que el otro, esos patrones de viento tienen que cambiar. Así que no es solo que el clima se esté calentando, es que físicamente se mueve a nuevos lugares. Probablemente han oído hablar del ecuador geográfico, esa línea invisible que rodea el centro del planeta. Pero hay otro ecuador relacionado con el clima. Se llama el ecuador térmico. Piensen en esto como una zona de colisión gigante. Imaginen apuntar dos ventiladores potentes uno contra otro. Donde las corrientes de aire se encuentran, el aire se ve forzado hacia arriba, formando lo que podría parecer una pared de lluvia en movimiento. Los científicos llaman a esta zona la zona de convergencia intertropical, o CSIT. Marca el ecuador térmico del planeta. Los marineros tenían un mejor nombre y la conocían como las calmas ecuatoriales. Sabían que era una zona donde los vientos se cancelan entre sí.
Los piratas del siglo XVIII le tenían terror. Podías quedarte atrapado ahí por semanas, flotando sin más, esperando a que se te acabara el agua. El sistema actúa como un termostato planetario. Le gusta quedarse donde está el calor. Durante la mayor parte de la historia humana, se mantuvo justo en el medio. Pero si este desequilibrio sigue creciendo, podría empujar el ecuador térmico hacia el norte con el tiempo. Ahora, quizá estén pensando, ¿y qué si el cinturón de lluvia se mueve unos cuantos cientos de kilómetros? Bueno, la historia nos da un ejemplo bastante impactante. Hace unos 6.000 años, este cinturón de lluvias estaba más al norte de lo que está hoy. En ese entonces, gran parte de lo que ahora llamamos el Sahara no era desierto para nada. Tenía lagos, pastizales, fauna como hipopótamos y jirafas, y comunidades humanas prósperas. El arte rupestre de la región incluso muestra botes y escenas de natación. Conforme la órbita de la Tierra cambió lentamente, el cinturón de lluvias migró hacia el sur. Con el tiempo, las lluvias disminuyeron, los lagos se secaron y el paisaje se transformó en el Sahara que conocemos hoy. El detonante fue diferente, pero el mecanismo fue el mismo. Cuando el balance energético del planeta cambia, el ecuador térmico se mueve y la lluvia se mueve con él. Esto es importantísimo, porque la lluvia es increíblemente importante para la producción de alimentos. Riega las regiones que cultivan nuestro café, nuestro chocolate. ¿Nuestro chocolate? Así es, y los cultivos que miles de millones de personas comen. Si ese cinturón persigue el calor y se mueve al norte, la lluvia se va con él. Las selvas del sur podrían secarse, mientras que las ciudades del norte recibirían inundaciones para las que nunca fueron construidas. Pero el aire es solo la mitad de la historia. En las zonas más bajas, el calor extra desencadena una reacción en cadena. ¿Recuerdan la analogía de la ropa? Gran parte del hemisferio norte depende de la nieve brillante y el hielo marino para reflejar la luz solar. Pero conforme las temperaturas suben, ese hielo a baja altitud se derrite. Cuando la superficie blanca desaparece, queda expuesta el agua oscura del océano o el suelo desnudo debajo. Esto crea lo que los científicos llaman un ciclo de retroalimentación. Conforme el hielo se derrite, revela el océano o la tierra más oscura debajo, y ese suelo oscuro absorbe más calor, lo que puede causar que se derrita aún más hielo. Es un ciclo que podría hacer cada vez más difícil que la región se enfríe de manera natural. Mientras tanto, los océanos se toman su tiempo para responder. Las corrientes globales actúan como una banda transportadora gigante, moviendo agua caliente alrededor del mundo para equilibrar la energía. Pero este sistema es delicado. Solo funciona cuando la temperatura y la salinidad del agua son las correctas. Cuando el norte acumula demasiado calor, desestabiliza las corrientes. Y si esa banda se frena o cambia de ruta, los efectos no llegan de la noche a la mañana, se desarrollan gradualmente a lo largo de décadas o incluso siglos. Pero finalmente, ¿esto es solo una falla temporal o la Tierra se está acomodando en un patrón completamente nuevo? Ahora mismo, los científicos no pueden asegurarlo. Tal vez las nubes finalmente aparezcan y corrijan el equilibrio. Tal vez los océanos muevan el calor y salven la situación. Pero si el norte sigue ganando ventaja energética, los mapas del clima de los que dependemos podrían cambiar por décadas o siglos. Si ese es el caso, muchos lugares tendrán que replantear su vida diaria. Los que no estaban acostumbrados a la lluvia, de repente se sentirían estafados, mientras que el valor de los impermeables, las sombrillas y las playeras blancas se dispararía. El suelo no está temblando, está pulsando bajo tus pies. Se siente como un latido constante. Pero, ¿qué podría estar latiendo en lo profundo de un glaciar? No es un terremoto, y aún así puede estar conectado con un deslizamiento de tierra capaz de provocar un tsunami devastador y arrasar varios pueblos. Durante más de 5 años seguidos, los científicos no le quitaron los ojos de encima al glaciar Barry en Alaska. Todo porque este glaciar es algo inestable. En el 2020, un equipo de la Universidad de Alaska básicamente puso una zona inestable del glaciar Barry bajo la lupa. Instalaron sensores por todas partes con la esperanza de captar las primeras señales de alerta, el equivalente geológico de un crujido fuerte antes de que algo se desplome. El asunto es que el suelo pulsaba ahí. Señales diminutas iban y venían siguiendo cierto ritmo. Nadie podía entender la razón. El misterio persistió hasta que un día los investigadores descubrieron la verdad. Las pulsaciones resultaron ser causadas por agua que se filtraba en las grietas de la roca, se congelaba, se descongelaba y se volvía a congelar. Es como si el agua fuera abriendo una puerta poco a poco,
y cada vez que se congela, las grietas crecen un poquito más. Con el tiempo, toda esa presión podría convertirse en el empujón final que haga que toda la ladera se desplome, y por eso todos vigilan el glaciar Barry y el fiordo Barry Arm tan de cerca. La ladera ahí es empinada, agrietada e inestable. Básicamente es una pila gigante de bloques sueltos sostenidos por hielo. Si de repente cede, millones de toneladas de roca podrían caer directo al fiordo. Ese impacto no solo generaría unas cuantas olas, sería un desastre enorme. Esa ladera inestable en Barry Arm está justo encima del agua. Si se desprende, podría lanzar una ola poderosa a toda velocidad sobre el agua. Para quienes estén en kayak o navegando cerca, eso solo ya sería extremadamente peligroso. Y en el peor de los casos, lugares como Whittier podrían recibir olas de hasta 2 metros de alto solo por el impacto inicial. Y eso ni siquiera es el peor escenario. Si un pedazo enorme de la montaña colapsa de golpe, la ola justo al lado del derrumbe podría ser descomunal, de decenas de metros de altura dentro de Upper Barry Arm y el fiordo Harriman. Sería literalmente un muro de agua, y esa energía no se quedaría ahí. Los modelos muestran que el tsunami podría recorrer unos 50 kilómetros por el estrecho y llegar a Whittier en aproximadamente 20 minutos. Algunas estimaciones calculan olas de más de 9 metros de altura ahí. Incluso si la ola real resulta menor que los peores modelos, seguiría siendo lo suficientemente fuerte como para causar daños graves. Y no solo los pueblos estarían en riesgo. Un tsunami así podría generar corrientes violentas y olas caóticas en todo el estrecho. Esto pondría en verdadero peligro a embarcaciones, cruceros y barcos pesqueros. Los muelles, puertos y demás infraestructura costera de Whittier podrían sufrir un golpe muy duro, y los efectos no se detendrían ahí. Otras comunidades costeras como Chinanga, Tintilec, Valdés y Córdoba también podrían sentir el impacto, dependiendo de cómo se propague la ola. Los tsunamis causados por deslizamientos ya han ocurrido antes, y fueron devastadores. Por ejemplo, el 18 de mayo de 1980, a las 8:32 de la mañana, una enorme erupción voló el lado norte del monte Santa Elena. Resultó que el magma se había estado filtrando bajo la ladera norte, formando una enorme protuberancia. Y cuando un sismo de magnitud 5.1 golpeó justo debajo del lado abultado, la ladera se deslizó a velocidades increíbles. Ese enorme deslizamiento, el más grande jamás registrado en tierra, bajó arrasando la montaña y se estrelló contra el lago Spirit. Toda esa roca desplazó el agua en una ola gigante. Era más alta que un rascacielos. La ola se estrelló de vuelta en el lago, arrancando árboles, troncos y escombros, y creando una avalancha de 90 metros de altura. Algunos árboles quedaron intactos, pero la mayoría fueron cortados desde la base por la explosión volcánica supercaliente que llegó segundos después. La mayor parte de los escombros recorrió más de 20 kilómetros río abajo por el North Fork del río Toutle, llenando el valle de desechos. Fue como sepultar el valle con un muro de roca más alto que la Estatua de la Libertad, y todavía más. Al final, un área enorme quedó cubierta de rocas y lodo. El lago Spirit terminó 60 metros más arriba que antes por todos esos escombros. Y aún 4 décadas después, mantos flotantes de troncos siguen a la deriva en el lago, empujados por el viento. Pero Alaska tuvo un momento aún más impactante. Ocurrió en la noche del 9 de julio de 1958. Fue cuando la bahía Lituya recibió un terremoto de magnitud 7.8 a 8.3. Ocurrió en la falla Fairweather y provocó un deslizamiento masivo de rocas que se estrelló en la estrecha entrada de la bahía. El sonido del impacto se escuchó a 80 kilómetros de distancia. Todo ese impacto de rocas generó un mega tsunami que atravesó la bahía destruyendo árboles, suelo y rocas hasta una altura mayor que la del Empire State. Milagrosamente, solo 5 personas perdieron la vida, aunque muchas resultaron heridas. 2 pescadores en un bote fueron arrastrados por las olas. Otros 2, un capitán y su hijo de 7 años, fueron levantados por el tsunami, elevados por los aires y sobrevivieron casi sin un rasguño. ¡Eso sí que es tener suerte! La destrucción no paró ahí.
En Yakutat, el pueblo más cercano, puentes, muelles y oleoductos quedaron destruidos. Una torre colapsó y una cabaña quedó aplastada. Los cables submarinos que conectaban el sistema de comunicaciones de Alaska se rompieron. El mega tsunami arrasó los bosques a lo largo de la costa, dejando casi nada en pie, excepto unos cuantos árboles en los extremos norte y sur. El agua dejó una línea de destrucción de casi 200 metros alrededor de la bahía. Todavía es visible desde el espacio hoy en día. Pero volvamos al glaciar Barry y el peligro que representa. Durante mucho tiempo los científicos monitorearon esta zona a la antigüita. Ya saben, aviones sobrevolando, revisando fotos viejas y comparando notas de estudios anteriores. Eso ayuda, pero puede pasar por alto cambios pequeños y lentos, que suelen ser los más importantes. Y entonces entraron los satélites. Permitieron a los científicos usar una poderosa herramienta nueva llamada PS-INSAR. Básicamente es una forma de detectar movimientos del suelo tan pequeños que nunca los verías a simple vista. Este método es especialmente bueno para captar desplazamientos en cámara lenta, donde el terreno no se agrieta, sino que se arrastra. Veamos cómo funciona. Los satélites lanzan ondas de radar hacia la Tierra. Esas ondas chocan con el suelo y rebotan de vuelta. El satélite mide cuánto tarda ese rebote. Si el suelo es alto, como una montaña, la señal regresa más rápido. Si es bajo, como un cañón, tarda más. Si repites esto una y otra vez, puedes saber si el suelo se movió, aunque sea un poquito. Ahora imagina al satélite haciendo esto una y otra vez mientras orbita el planeta. Cada pasada agrega otra foto instantánea. Una vez que juntas todas esas instantáneas, obtienes una imagen súper detallada de cómo está cambiando el terreno con el tiempo. Entre más pasadas haga el satélite, más clara se vuelve la historia. Usando este método, los investigadores estudiaron el área de Prince William Sound con imágenes del satélite Sentinel-1. Se enfocaron en los meses sin nieve, generalmente de junio a octubre, del 2016 al 2020. Luego compararon todos esos datos satelitales con imágenes aéreas más antiguas y registros de deslizamientos para ver los cambios. Los satélites pueden escanear áreas enormes de un solo golpe y aún así captar movimientos diminutos. Y como siguen regresando al mismo punto, los científicos pueden rastrear dónde se movió el suelo, cuánto se está moviendo y si ese movimiento se está acelerando o desacelerando. El movimiento en sí se llama desplazamiento y es una pista enorme. Muchos puntos de datos significan una imagen más clara. Es como ver un time-lapse en vez de intentar adivinar con una sola foto. Y como el terreno no se mueve a un ritmo constante, esto ayuda a los científicos a detectar cambios que podrían señalar un peligro creciente, para que con suerte podamos detectarlo a tiempo. Mira esta ominosa nube oscura. ¿Está girando? ¿Qué demonios está pasando aquí? Lo que estás viendo se llama supercélula. Es una tormenta, a menudo eléctrica, que contiene una corriente ascendente girando sobre un eje vertical. Por eso también se las llama tormentas eléctricas giratorias. En realidad hay 4 tipos de tormentas eléctricas: monocelulares, multicelulares, línea de turbonada y supercélulas. De todas ellas, las últimas son las más raras y graves. Suelen estar aisladas de otras y duran entre 2 y 4 horas. Las supercélulas son muy comunes en las grandes llanuras de Estados Unidos, en particular en la zona conocida como Tornado Alley, pero también pueden producirse en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Estas pueden ser de cualquier tamaño, grandes y pequeñas, con cimas o bajas. Las supercélulas también se asocian a los tornados más graves, aunque no todas pueden crear uno. Estas tormentas suelen producir grandes cantidades de lluvias torrenciales y granizo y van acompañadas de fuertes vientos y ráfagas descendentes. Las ráfagas son potentes vientos que descienden de una tormenta. Una vez que tocan el suelo se propagan muy rápidamente. Estas son peligrosas porque pueden causar muchos daños. Aunque a menudo se confunden con los tornados, las borrascas son un fenómeno totalmente distinto. Ahora veamos cómo se forma un chubasco. Al principio de una tormenta hay una fuerte corriente ascendente.
Por eso la nube crece verticalmente y en su interior empiezan a formarse granizos y gotas de lluvia. La tormenta madura y la corriente ascendente sigue alimentando la nube con aire húmedo e inestable. Los granizos y las gotas de lluvia son ahora lo bastante grandes y pesados como para caer al suelo. Sin embargo, a veces la corriente ascendente es tan fuerte que suspende enormes cantidades de granizo y lluvia en la parte superior y el centro de la tormenta. Pero digamos que algo de aire seco entra en las partes medias y bajas de la tormenta. Puede provocar un chubasco. Cuando ocurre, toda esa cantidad de lluvia y granizo de la parte superior de la tormenta se precipita hacia el suelo, arrastrando una gran cantidad de aire. Toda esa masa gana velocidad y cuando la ráfaga descendente llega al suelo es como un chorro de agua que sale de un grifo y golpea el fregadero. Se propaga en todas direcciones a una velocidad increíble, a veces a más de 160 kilómetros por hora. Pero lo más probable es que se trate de una microráfaga. Significa que esos terribles vientos se limitan a un área de menos de 3,5 kilómetros de diámetro. Al hablar de tornados, no puedo dejar de mencionar los tornados volcánicos. Posiblemente sean uno de los fenómenos naturales más aterradores. Cuando un volcán entra en erupción, lanza rocas calientes y cenizas a la atmósfera. Los trozos de lava y los gases hirviendo descienden por la ladera del volcán. Cuando este flujo baja, algunos de los gases atrapados en su interior comienzan a ascender y a girar al mismo tiempo. El aire que los rodea los aprieta y los hace girar cada vez más rápido. Así nace un tornado volcánico. El lado positivo es que este fenómeno tiene una vida muy corta. Si alguna vez logras ver una apretada columna de aire en llamas, se trata de un tornado de fuego. Una espeluznante combinación de sonidos de torbellino e infierno abrasador. Este fenómeno también es conocido como torbellino de fuego, y es un peligroso fenómeno natural que se produce sobre todo durante los incendios forestales. Al arder, estos crean una gran zona de aire hirviente justo por encima del suelo. Y cuando este aire abrasador se mezcla con el aire más frío de más arriba, se produce un torbellino que agita los restos ardientes y las llamas. Los tornados de fuego más potentes pueden alcanzar cientos de metros de altura. Otro fenómeno natural peligroso es la borrasca de nieve. Si te sorprende una mientras conduces, no encontrarás un lugar seguro en la autopista, porque se trata de un periodo intenso, pero afortunadamente bastante corto, de fuertes nevadas que vienen acompañadas de potentes vientos racheados y, a veces, hasta de relámpagos. La gente conoce este fenómeno desde hace bastante tiempo, pero el término en sí, así como la advertencia asociada a este peligro, no apareció hasta 2018. Otro peligro de las borrascas de nieve son las heladas repentinas. Ahora que lo pienso, tiene sentido. El rápido descenso de las temperaturas y la nieve recién caída acristalan las carreteras muy rápidamente. Esto hace que controlar tu coche sea casi imposible. El siguiente fenómeno curioso del que voy a hablar ocurre con muy poca frecuencia y aún no se comprende bien. No suele ser algo grande y turbulento. Los diablos de polvo pueden ser diminutos y desaparecer en cuestión de minutos. Tienen muchos nombres: tolvaneras, remolinos y chorros de arena. Los remolinos de polvo parecen embudos que se elevan en espiral desde el suelo. Pero a diferencia de sus aterradores parientes, los tornados, estos bebés no suelen ser motivo de preocupación. Sin embargo, según la definición, los remolinos de polvo entran en la misma categoría que los huracanes y los tornados. Los tres fenómenos naturales presentan una columna de aire que gira alrededor de un polvo invisible. Todos ellos se forman durante la colisión de diferentes tipos de aire: húmedo frente a seco o caliente frente a frío, etc. Pero los huracanes suelen formarse sobre una masa de agua donde el aire frío se desliza bajo el aire caliente. Los tornados descienden en espiral desde el cielo cuando el aire caliente se eleva a través de una masa de aire frío, y los remolinos de polvo se forman en el suelo. Aunque los llamamos diablos de polvo, en realidad pueden arremolinar cualquier resto suelto. El criterio principal es que los trozos sean lo bastante pequeños y ligeros para que los levante un vórtice rápido. Por cierto, ¿sabías que algunas nubes pueden predecir condiciones meteorológicas extremas? Por ejemplo, las nubes estante. Parecen sacadas de una película de ciencia ficción.
Se forman cuando el aire caliente y húmedo queda atrapado en la corriente ascendente de una tormenta. Estas nubes de mal agüero suelen significar que se avecina una tormenta. Esos enormes bultos blancos sobre tu cabeza se llaman nubes mastodónticas y pueden hacerte creer que el cielo se está cayendo. La mayoría de las nubes se forma cuando el aire sube a la atmósfera, pero las mastodónticas aparecen cuando el aire húmedo y fresco desciende y se mezcla con el aire seco. El resultado son estas singulares nubes abullonadas. Por cierto, si ves este fenómeno en el cielo, el mal tiempo está a la vuelta de la esquina. Las nubes Morning Glory son extremadamente raras e inofensivas. Parecen enormes tubos que se extienden por el cielo. Pueden serpentear a lo largo de más de 965 kilómetros, permaneciendo relativamente bajas. La mayoría de los investigadores coinciden en que estas aparecen cuando una corriente ascendente atraviesa la nube. Esto crea el característico aspecto ondulante. El aire frío de la parte posterior de la nube la hace descender. El mejor lugar, pero no el único, para verlas es el Golfo de Carpentaria, en Australia. Si decides viajar allí para ver nubes, elige un período comprendido entre finales de septiembre y principios de noviembre. ¿Has visto alguna vez enormes discos redondos en el cielo? Lo más probable es que se trate de nubes lenticulares. Suelen formarse sobre lugares grandes y altos como montañas o colinas. Cuando el viento fuerte choca contra algún obstáculo, se crea una onda de aire. El aire como que envuelve el obstáculo. Y cuanto más alta es la barrera, más frío se vuelve el aire cuando se eleva sobre ella. En algún momento la humedad que contiene se convierte en gotas de agua y forman estas nubes inusuales. Las nubes lenticulares pueden parecer olas, una pizza o incluso una pila de tortitas. Y estas, por el contrario, se forman a baja altura y después de una tormenta. Las nubes iridiscentes aparecen sobre las nubes esponjosas de baja altitud después de las tormentas. Suelen rondar los 1800 metros de altura. Cuando el vapor de agua que contienen se condensa, las gotitas resultantes actúan como prismas. Esto forma capas multicolores sobre ellas. Y ahora un dato adicional bastante aterrador. Una de las causas más comunes de los incendios forestales son los rayos de las tormentas eléctricas. Pero, ¿alguna vez has oído hablar de un incendio forestal que desencadenara una tormenta? Una puesta de sol púrpura. Seguro que has visto una de esas al menos una vez en tu vida. Normalmente no es nada siniestro y tiene que ver con la forma en que viaja la luz. La luz que produce el sol es blanca. Cuando atraviesa un prisma, se ven ondas luminosas de distintos colores, desde rojo y naranja hasta azul, verde e índigo. Por lo general, la luz viaja en línea recta si no hay ningún obstáculo en su camino. Las ondas luminosas más cortas, incluidas las azules y las moradas, se dispersan más fácilmente cuando se encuentran con esos obstáculos como las moléculas y los aerosoles de la atmósfera. Como el sol está bajo el horizonte al atardecer y al amanecer, su luz tiene que atravesar más moléculas que dispersan la luz violeta y azul. Los colores que captan tus ojos entonces son el amarillo, el naranja y el rojo. Pero con las condiciones adecuadas puedes ver el precioso cielo púrpura. A veces el cielo morado aparece por razones mucho más temibles. Puede ser provocado por huracanes, incendios forestales o tormentas de polvo. La concentración de vapor en el aire aumenta y la luz se dispersa más de lo habitual. El polvo, la puesta de sol y la escasa nubosidad también contribuyen a este espectáculo natural. El cielo se vuelve naranja y rojo al anochecer si hay suficiente luz. Después, emite tonos rosados que se mezclan con el azul oscuro del cielo. ¿Recuerdas qué pasa cuando mezclas rosa y azul? Obtienes púrpura. No todos los huracanes hacen que el cielo se vuelva morado. E intentar predecir si va a ocurrir es como intentar predecir un arco iris. Aún así, la gente ha informado de que varios huracanes importantes han hecho que el cielo se vuelva morado. Los cielos verdes pueden parecer tan espectaculares como los morados, pero en realidad también gritan peligro. Suelen indicar la proximidad de una tormenta eléctrica, una granizada o un tornado. Este color único se debe a que los rayos amarillos del sol se mezclan con la luz azul de las nubes de tormenta.
Estás disfrutando de un agradable día junto al mar con una brisa fresca sacudiendo tu cabello cuando de repente notas que el agua empieza a retirarse de la playa a gran velocidad. Es una señal para que empieces a correr tan rápido y lejos de la playa como puedas. Lo más probable es que esto signifique que un tsunami está en camino. Una reacción rápida maximizará tus posibilidades de supervivencia. Si notas que el nivel del mar está subiendo, pero no parece demasiado extremo, podría ser otra señal de que se acerca un tsunami. Ocurre en el 40% de los casos y el agua entrante es la primera ola. La siguiente, mucho mayor y más peligrosa, suele llegar en unos 10 minutos. Otra cosa sobre los tsunamis es que les gusta llegar con algunos sonidos fuertes. La gente los describe como un trueno, el ruido de una locomotora, un helicóptero o simplemente un fuerte boom. ¿Ves un canal de agua agitada en la playa? Te conviene alejarte de allí. Podría haber una corriente de resaca bajo la superficie que puede ser extremadamente peligrosa. A veces las olas golpean la orilla de forma extraña, lo que forma estas corrientes de resaca. Es posible que veas una ruptura extraña en las olas o una zona con un color diferente al del resto del agua. Otra señal de advertencia es la presencia aleatoria de algas en todas direcciones. Si te encuentras atrapado en una corriente de resaca, intenta mantenerte a flote, pero no intentes ir contra la corriente. Solo conseguirás malgastar tu valiosa energía. Pide ayuda a gritos e intenta flotar hacia la playa. Cuando salgas de la corriente, nada en diagonal hacia la orilla. La próxima vez que veas nubes de forma cónica en el cielo, recuerda que es un buen momento para buscar refugio. Si se quedan así, se avecina una tormenta fuerte. Pero si una nube con esa forma empieza a dar vueltas, significa que está a punto de transformarse en un tornado. Si tienes abejas cerca, un día pueden salvarte de un gran problema. Estas pequeñas trabajadoras se ponen más activas de lo normal cuando sienten que se avecina una tormenta. Aceleran para recolectar más néctar antes de que las alcance. Y una vez que han terminado, siempre vuelven a la colmena entre 10 y 15 minutos antes de que empiece a llover, aunque no haya señales evidentes de que vaya a suceder eso. Su secreto son los pelos supersensibles de su espalda, capaces de captar las acumulaciones electrostáticas de las nubes de tormenta. Durante siglos, la gente se ha dado cuenta de que los animales actúan de forma extraña un par de días antes de que se produzcan grandes eventos sísmicos. Los perros no paran de ladrar. Las vacas dejan de producir leche y los sapos, ratas y serpientes abandonan sus hogares. Parece que los animales pueden sentir pequeñas ondas de choque iniciales que los humanos ni siquiera notan. Los científicos han intentado encontrar alguna explicación legítima y han realizado pruebas y experimentos interminables. Sin embargo, de momento siguen sin encontrar una explicación a este misterio. ¿Hueles el ozono en el aire? Cuando se avecina una tormenta, es el olor más característico y penetrante que se puede percibir. La carga eléctrica de un rayo lo libera en las alturas. El otro olor de la lluvia, más agradable, es el petricor. El agua de lluvia despierta las moléculas de las plantas, los árboles, el hormigón y el asfalto. Su aroma se extiende por todas partes, incluso puedes sentirlo en tu propia boca. Todos esos iones positivos del aire que libera un rayo se mezclan con el ozono y tu saliva. Y así es como obtienes ese sabor metálico amargo. Cuando un rayo está a punto de caer, es posible que oigas extraños crujidos, zumbidos o vibraciones procedentes de objetos metálicos cercanos. Puede que te empiecen a sudar las palmas de las manos, y entonces sentirás que se te ponen los pelos de punta. Esta es una clara llamada a la acción, y esa acción es correr por tu vida. Las cargas positivas están recorriendo tu cuerpo intentando alcanzar la parte de la tormenta cargada negativamente. Créeme, no quieres que estas cargas se encuentren. Si no ves ningún refugio al que puedas llegar rápidamente, intenta hacerte más pequeño que los objetos que te rodean. Baja el paraguas y mantente alejado de alambradas, tuberías metálicas, raíles y otros objetos metálicos. Y no te tumbes en el suelo. Es probable que esté mojado, lo que significa que es un gran conductor de electricidad. Si de repente observas grietas en el asfalto junto a tu casa, podría ser una señal de alarma de un socavón. Inspecciona tu casa por dentro. ¿Esa puerta ha empezado a atascarse?
O tal vez hay un hueco donde las paredes se juntan con el techo. Armarios y cajones de cocina desiguales, suelos inclinados, escaleras que empiezan a inclinarse, fugas de agua después de cada lluvia y molduras desplazadas son señales de que un socavón está a punto de abrirse. Para saber si definitivamente se trata de esto y lo peligroso que es, tienes que consultar con una empresa de ingeniería. Si encuentras un socavón que ya está ahí, tienes que mantenerte alejado de la zona. Pon una valla o una cuerda para que sea menos peligroso para los demás. Necesitarás ayuda profesional para arreglarlo. Algunos volcanes gritan cuando están a punto de entrar en erupción. Los pequeños terremotos que suelen ocurrir antes producen un zumbido. La mayoría de las veces, este es inaudible para el oído humano, pero en ocasiones alcanza una frecuencia que permite oírlo como un extraño estruendo o siseo procedente del suelo. Este ruido